Hola, hola, ¿cómo están? Nuevamente por acá Dharma Torres. Hoy le traigo otro ensayo que Dios ha puesto en mi corazón de un tema un poco polémico que se está hablando ahorita en redes sociales, así que te invito a que te puedas quedar. Pero antes, vamos a dar una recomendación. Ahí tengo unos chicos sumamente talentosos, de un corazón muy, muy bonito y de una familia muy hermosa. Duster, yo iba a decir Duster. Duster y Esther están estrenando un disco y lo voy a dejar aquí abajo. Así que de verdad que se lo recomiendo. Se llama el disco Quiero Salir. Y la verdad que, oye, son 5 canciones que son muy bonitas. Cinco canciones que vale la pena escucharlas. Está en Spotify, está en YouTube. Les mando un saludo y un abrazo a estos chicos que realmente Dios lo puso en nuestros caminos y la verdad que ha sido una bendición su amistad. Nada, chicos, de verdad que Dios les bendiga muchísimo porque Dios ha hablado por medio de esta música y estoy seguro que van a llegar a muchísimas más personas. De verdad que se lo recomiendo mucho. Está aquí el link, aquí abajito. Por otro lado, también Oz Fernández ha sacado algunas canciones que por fin me han gustado después de tanto tiempo. Tiene un videoclip nuevo y me encanta. Así que también vayan. Le voy a dejar el link también aquí abajo de Oz Fernández desde Ecuador para el mundo. Dicho esto, ya que le recomiendo algunas canciones en Spotify, que bueno, no, si son como yo, que le gusta la buena música, sabemos que en estos tiempos es difícil encontrar música que te guste y que al mismo tiempo también sea de bendición para ti. Así que nada, voy a chequear de que estoy grabando, si estoy grabando, aquí estoy grabando, todos estamos grabando para comenzar con el ensayo del día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que, como dije anteriormente, normalmente se ha hablado mucho en internet. Más que todo, si tu algoritmo está repleto de gente apoyando Palestina o de gente apoyando Israel, eh, esta guerra que ha habido, no solamente mediática, sino también física, donde han muerto muchísimas personas, donde han catalogado como genocida al gobierno de Israel. Han pasado atentados realmente muy lamentables, asesinato de muchísimos civiles, de muchos periodistas, muchos niños, y la verdad que es una situación muy lamentable, una situación muy, muy intensa, de la cual ninguno de nosotros quisiera estar en esta posición, ni mucho menos en estos países. Eh, Han habido muchos atentados por las personas que apoyan a ciertos movimientos contra otros, sencillamente porque son de estos países. Aquí, por ejemplo, en España se han registrado muchos ataques de los que están apoyando a Palestina en contra de ciudadanos de Israel que no tienen absolutamente nada que ver con la guerra y les destruyen sus locales, les atacan. Y ha habido una especie de persecución, de odio, donde las posturas y el Internet no ha ayudado a que esto acabe. Obviamente no está en nuestras manos, ustedes dirán, ¿qué culpa tengo yo? Pero hay una responsabilidad de lo que comunicamos o de lo que expresamos por medio de Internet, de cómo se está manejando este tema. Y uno de los temas que sale a reducir de todo esto es que esto no es un tema geopolítico, que algunos dicen que solamente es un tema religioso y tal, y involucran a Dios y meten a Dios por el hecho de que Israel, como todo bien sabe, es la tierra prometida, ellos se autodominan así, la tierra de Dios y tal. Entonces han tomado postura de las personas que quizás no creen en Dios, tienen una postura como de Palestina, los que creen en Dios apoyan a Israel o viceversa. Entonces hay una mezcla súper rara. La gente no sabe a quién apoyar, a quién no, dependiendo también de tu sistema político de tu país. Van a apoyar a uno más que a otro. Por ejemplo, en Venezuela
con este sistema izquierdista, comunista y dictador que hay, el apoyo a Palestina, a Irán y a Irak y a todos estos países es muy notorio. Y invierten muchos millones de dólares en estas cosas para que la gente simpatice más con un pueblo que con otro. Entonces, por otro lado, bueno, está Estados Unidos, está metido en otra cultura, apoya a Israel, todo el mundo sabe, entonces como que simpatiza más con Israel. Las personas cristianas simpatizan con Israel porque en la Biblia habla mucho de ello y ta. Pero me he puesto a pensar, yo desde mi postura, desde lo que creo y lo que veo y de todo lo que está pasando, a ser un poco autocrítico y decir, ¿qué haría Dios en esto? ¿A dónde se inclinaría Dios en todo esto? La gente de Palestina, a ver cómo la gente que apoya a Israel o a Dios y apoyan a los asesinatos que está haciendo Israel, dice, bueno, es que ellos están acostumbrados a eso porque es que su Dios es genocida. Desde la Biblia habla de que un Dios que ha matado gente, que ha hecho esto y ha hecho lo otro, y han ligado al pueblo de Israel con la representación de Dios aquí en la tierra. Y esto es algo que hoy vamos a ver, es algo que vamos a profundizar un poquito, no tanto porque si no sería muy largo esto, pero sí unos principios y algunas cosas que deja la Biblia clara de cuál sería la postura de Dios en todo esto y si realmente es Dios un genocida o no. Primero que nada, he estado leyendo un libro que se llama, bueno, lo tengo aquí, lo voy a mostrar, es Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios. Es un libro que me regaló mi suegra con mucho cariño en mi cumpleaños y que no había tenido la oportunidad de leer, pero bueno, ya lo comencé hace poco y la verdad que me gusta muchísimo. Y hay una parte que me gustó mucho porque habla de los científicos, de la mayoría de las contribuciones científicas vienen de personas muy creyentes o que en el camino fueron creyentes por encontrar a Dios en estas cosas tan profundas como es la ciencia. Y el escritor menciona una parte donde dice, los ateos cuando realmente ellos tienen razón cuando dicen que el Dios que ellos describen no existe. Los ateos tienen la firmeza de decir Dios no existe, pero si tú le preguntas, a ver, dime cuáles son las características del Dios que tú dices que no existe, te vas a encontrar con que ellos dicen, no, porque Dios no existe, porque Dios es vengativo, porque Dios es un tirano, porque es un dictador, porque es un controlador, porque no es todopoderoso, o porque esto, porque lo otro, y te comienzan a decir o a describir un Dios totalmente diferente al Dios bíblico. Entonces sí tienen razón los ateos cuando dicen que ese Dios no existe, porque efectivamente ese no es el Dios al que yo personalmente adoro, al que yo sigo y al que yo represento. Sencillamente porque no es el Dios bíblico, no es el Dios que está reflejado en la Biblia. Y hoy vamos a ver por qué digo esto. Primero que nada, la Biblia... tenemos que entender que la Biblia es una biblioteca de muchos libros, ¿ok? Algunos de estos son históricos, otros son poéticos, otros son cánticos. Hay mucho tipo de literatura dentro de la Biblia y no todo se puede sacar un contexto diferente a todo. Digamos que la Biblia tiene una estructura tan perfecta que palabras tienen ciertos significados dependiendo de dónde se dijo, a quién se dijo, en qué momento se dijo, las traducciones y demás. Y muchas veces han utilizado ciertos versos bíblicos para tener una imagen incorrecta de Dios. Pero esto lo hacen solamente para justificar su credibilidad a Dios. Como que yo no creo en Dios porque la Biblia dice que Dios mató a los niños. A ver, vamos a leer, vamos a entender todo el contexto y vamos a ver qué fue lo que pasó en esto. Lo que te puedo decir es que, por ejemplo, Génesis
comienza siendo Dios el que da la vida, siendo Dios el que crea la vida, y que a Dios le parece que su creación fue buena. Dios fue un Dios de vida, es un Dios de vida y será un Dios de vida. La primera muerte que se registra en la Biblia fue por parte del hombre, fue por parte de Caín. Incluso luego de lo que hizo Caín, podemos ver que si Dios hubiese sido justo, por así decirlo, porque Dios lo es, lo que le merecía a Caín era la muerte. Ojo por ojo y diente por diente, como dicen, como había puesto las leyes posteriormente, obviamente, el pueblo judío. Dios no compartía eso, porque la mentalidad de Dios ya era la misma mentalidad de Jesús, que era, si tu enemigo te hace algo, tú tienes que amar a tu enemigo. Ya Dios venía con eso, y desde Génesis nos demuestra el amor que Él tiene hacia el enemigo, el amor que Él tiene hacia lo demás, que Él nunca va a utilizar su vara para atacar y vengarse de otras personas. Eso no sería justicia, ni mucho menos sería gracia. Entonces vemos que el juicio que Dios hizo con Caín fue muy interesante, porque ¿qué fue lo que hizo? No lo mató. Le perdonó la vida, de hecho. Caín mató a su hermano, y si nos vamos a lo justo, a lo diente por diente, ojo por ojo, Caín tenía que haber muerto. Pero no, le dio una oportunidad y le dijo, te voy a dejar una marca, porque eso sí, hay consecuencias, hay muchas consecuencias, pero su consecuencia no fue igual que lo que hizo. Su consecuencia no fue la muerte. Su consecuencia fue que él iba a tener una marca, y por donde iba la gente iba a saber que había sido él y tal, pero le perdonó la vida, le dio una oportunidad y le amó, aún sabiendo el error que había cometido. Esto es un claro ejemplo de por qué Dios no toma la justicia como nosotros, ni creemos que Él actúa como nosotros actuaremos, porque Él no actúa ni por venganza, ni por rebeldía, ni por odio, ni mucho menos. Ahora, hay repeticiones bíblicas de palabras claves. Mientras más se ha nombrado esa palabra, es porque más el autor quiere que se te quede en la cabeza. Y hay muchas palabras bíblicas que se repiten tantas veces que te da una noción de qué es lo que Dios quiere transmitir a través de su Biblia, a través de su palabra. Por ejemplo, la Biblia habla más de vida que de muerte. De hecho, la palabra vida está escrita en la Biblia alrededor de 565 veces. Dependiendo de la traducción, dependiendo de la cantidad de diferentes términos utilizados para Biblia, para vida, perdón. Pero casi 600 veces se repite la palabra vida, comparado con la palabra muerte, que se escribe solamente unas 300 veces. Es decir, la vida se escribe y se pronuncia más que la muerte en la Biblia. A eso se le puede sumar, por ejemplo, que la palabra, por ejemplo, no temas, se escribió 366 veces en la Biblia, dependiendo de su traducción, un poquito más, un poquito menos, pero es la esencia de Dios. La esencia de Dios es la vida, la esencia de Dios es el amor, la esencia de Dios es el perdón, la restauración, y nos puso muchos ejemplos de eso en la Biblia. Pero ¿qué pasa? Que a veces nosotros solamente vemos referencias bíblicas desde antes de Jesús, donde las cosas sucedían diferentes, porque el juicio en aquel momento era totalmente diferente al que tenemos hoy en día. Dios no es un genocida, Dios no mata a placer, tampoco es un tirano. Dios no nos controla al 100%, tenemos nosotros libre albedrío. Dios es un padre protector, más no sobreprotector. No es un padre que te está vigilando constantemente como un psicópata, sino más bien cuida que no te caigas. Es muy diferente, porque cuando te dicen, no, que te está vigilando, pero hay dos maneras de vigilancia. ¿Sabe? La seguridad de las policías, bomberos, seguridad nacional o lo que sea, que está constantemente viendo, evitando un accidente, están vigilando y están atentos por algo bueno.
no porque sean unos psicópatas que quieren verte en tu privacidad. ¿Sí me entiendes? O sea, son conceptos totalmente diferentes ante las mismas circunstancias que es el estar atento hacia ti. Dios está atento a lo que haces, pero no para condenarte. De hecho, la misma Biblia dice que el que condena no es Dios, el que condena es otro, que Dios ha venido a darte oportunidades a ti. Entonces, ya por ahí estamos viendo una diferencia de lo que los ateos o las personas que están en contra de Dios dicen, no concuerdan con lo que la Biblia dice. Pero bueno, algunos dirán, no, pero Dios ha matado a personas en la Biblia y tal. Ok. Aunque de manera que nos resulta difícil de comprender desde nuestra perspectiva moderna, tenemos que entender que la justicia de antes era totalmente diferente a la de ahora cuando llega Jesús y cuando no estaba Jesús. ¿Por qué? Porque en aquel momento no había una manera de que ellos se pudieran limpiar del pecado ni del error que tenían. Y eran culturas donde hacían mucho sacrificio de niños. Lo que pasa es que esto a la gente lo ignora. La gente solamente se queda con lo que hizo Dios, pero no ve que eran culturas donde ya hacían sacrificio de niños, donde tenían la inmoralidad sexual muy, muy alta, tenían muchísima idolatría y practicaban cosas que no están aprobadas por Dios. Poligamia, abusos sexuales, con menores, utilizaban a los niños, los mataban. O sea, eran culturas totalmente contrarias a lo que Dios quería. Pero para esa época, para ese tiempo, no había un Jesús que había llegado a la tierra y que sus pecados podían ser limpiados por él. Por eso Dios, en la Biblia habla de que intervino como intervino con Sodoma y Gomorra, que tampoco les digo, no fue de un día para otro. O sea, Dios acabó con los egipcios porque tenía 400 años su pueblo encerrado de maltrato, de abusos, de violaciones y de muchas cosas. O sea, Dios fue, dice la Biblia, que es tardo para la ira. Aunque tuviera motivo, fue tardo para la ira. Pero ojo, que el pueblo judío no se levantó a espada contra ellos. El pueblo judío no se libró a punta de espada. Dios le liberó, que fue muy distinto. Que esto es algo que hay que entender hoy en día. Nadie puede matar en el nombre de Dios. Nadie podría dispararle a alguien en el nombre de Dios porque Dios no te está mandando a ti a que mates. De hecho, uno de sus mandamientos es no matarás. Y Dios no se equivoca. Dios no cambia de parecer. Dios es el mismo antes, hoy y mañana. Dios nunca va a cambiar de parecer. Si dentro de sus mandamientos Dios dice que no mates, no está sujeto a ninguna condición. No está sujeto a una circunstancia. No mates. Punto. Es un mandato. No es una recomendación. Y eso es algo que tenemos que entender de la Biblia. Que en la Biblia hay muchas cosas diferentes. Obviamente hay mandatos que no son opcionales, son mandatos. Hay recomendaciones, como por ejemplo el que quiera comer carne y sangre. Hay algunos que no comen, algunos que sí. En Romano dice, el que quiera hacerlo, que lo haga para Dios. El que no lo quiera hacer, que no lo haga para Dios. Es una recomendación por salud, por tu cuerpo. Bien, no tiene nada que ver con lo espiritual, o sí, pero no va a depender tu vida eterna por esas cosas, ¿no? La manera de vestir, la manera de hablar, las culturas. Hay muchas cosas que bíblicamente son opcionales que no tienen nada que ver con principios y mandatos de Dios en la Biblia. Eso no es negociable. O sea, yo no puedo decirle a Dios, es que yo maté, pero es que fue en el nombre tuyo. ¿En el nombre de quién? Mío no, papá. Es que yo no soy así. De hecho, hay un verso bíblico que lo voy a buscar ahorita de una vez. Dice algo como que acaso yo me... ¿Sí?
Mira, Ezequiel 18:23 dice, ¿acaso me complazco yo en la muerte del impío? Declara el Señor Dios, y no en que se aparte de sus caminos y viva. O sea, Dios en muchas ocasiones dice, ¿realmente ustedes piensan que a mí no me duele que mueran las personas? ¿Ustedes creen que realmente a Dios no le está doliendo en este momento lo que está pasando en Gaza, lo que están muriendo en Palestina y lo que sufren los de Israel, la sociedad de Israel, por la persecución de las personas que también están apoyando a Palestina? ¿Usted cree que a Dios no le duele realmente la cantidad de civiles y no civiles? Porque hoy en día la gente dice, no, bueno, si son políticos, periodistas o militares, no pasa nada porque son los términos de la guerra. A Dios le da igual si es un militar que está en el frente o si es un civil. Es una vida. Es una vida. Es un alma y tiene repercusión negativa y positiva en las demás personas que están a tu alrededor o alrededor de esta persona. A Dios le importa cada alma. A Dios les duele cada alma. Dios no ve ni tiene ni apoyo político ni apoyo de patrimonio con ningún país. No, porque Israel es la tierra prometida. La tierra prometida era Jesús. Solo que les cuesta a la gente entender que la tierra prometida no era algo terrenal. Se trataba de Jesús y de su reino celestial. Pero recordemos algo, en la Biblia dice que lo que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Solo a ellos. Porque somos embajadores de Dios aquí en la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que somos los representantes de Dios aquí en la tierra. Si yo hoy en día justifico la venganza, la muerte, el asesinato, el genocidio, yo no soy un representante de Dios. Porque sencillamente eso no es el Dios bíblico. Y voy a colocar más pruebas y voy a colocar más evidencia de que no estamos hablando del Dios que yo adoro, del Dios al que yo sirvo. Dice, un nuevo pueblo de Dios ya no definido por etnia ni por territorio, sino por la fe en Jesucristo. Dios, el pueblo de Dios no es un país. El pueblo de Dios no es un territorio. El pueblo de Dios se define por la fe en Cristo Jesús. ¿No me cree? Lee Juan 4, 21 al 23. Vamos a leerlo. Juan 4, 21 al 23. No lo pensaba leer, pensaba dejárselo de tarea, pero bueno, de repente si me estás escuchando en un auto, como nuestro hermano Tuga, que pone nuestro podcast, nuestros ensayos mientras que conduce una gandola en los Estados Unidos, se lo voy a leer. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que la adoren. Déjeme decirle que estas palabras tan bonitas que Dios le estaba diciendo, adivina a quién se la estaba diciendo. Vamos a dejar un minuto de silencio para que pensemos un poco a quién iba dirigido esta palabra. Estaba dirigido, uno, a una mujer, dos, una mujer de Samaria, era samaritana. Y el contexto de este verso bíblico es tan hermoso, hermano, porque en ese momento el pueblo judío tenía problemas de espada, problemas de territorio con este pueblo. Era el pueblo odiado por los judíos.
¿Y usted sabe qué hace Jesús? No solamente le dan el orgullo a, a recomendarle a esta mujer, no a recomendarle, a hablarle a esta mujer sobre la salvación, sino que la manda a predicar a Samaria. No solamente le da en el orgullo, le da en el patriotismo también, pero también le da en el machismo que había en la época y que la hay en la actualidad. De que Jesús, o sea, Jesús hizo todo lo posible para que esto sea extremadamente controversial y chocante para la cultura judía. Porque no solamente estaba hablando de una mujer, que ya de por sí era lo peor, sino estaba hablando con una mujer del país enemigo. Y eso es algo que a ellos no le entraba por la cabeza. ¿Cómo nuestro Salvador iba a hacer eso? Era un traidor, por eso no le caía bien. Pero qué bonito Jesús quitando todas las barreras del machismo, del feminismo, quitando todas las barreras del patriarcado, del nacionalismo, de ser patriótico, de creer que él venía a salvar una etnia, un país en específico, un territorio en específico, cuando lo que le está diciendo a esta mujer es, mira, cuando aquí ni siquiera me adoren, te vas a dar cuenta como los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad van a ser, así como tú, extender el reino de Dios. Y esta chica, que Jesús le perdona su pecado, que de paso pecadora ante los ojos de ellos, la mandan con una importante misión de predicar el evangelio. Es increíble cómo Jesús ama tanto a la gente que derrumba todos estos paradigmas sociales que tenemos. Pero no solamente Dios habla de que un pueblo nuevo de parte de Dios no tiene nada que ver ni con etnia ni con territorio, sino también el rechazo profundo sobre la violencia como medio del reino. O sea, no se recuerdan que Jesús mismo habla de guardar tu espada. En Mateo 26, 52. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada parecerán. O en otras versiones, a lo que a hierro mata, a hierro muere. ¿Sabes que cuando yo leí esto por primera vez, tenía como 14 años, y dije, qué increíble como la calle, me acuerdo yo que dije, así en mi mente, dije, este es un verso bíblico que yo le recomendaría a todos mis amigos que viven de la calle y andan con armas y tal y todo lo malo, porque es verdad, a lo que a hierro matan, a hierro mueren. O sea, eso es lo que cosechas. Por eso se vuelve un círculo muy, muy vicioso y muy peligroso el tema de que no, él fue el primero y yo lo voy a atacar porque él fue el primero, porque él hizo y yo lo hice. Sí, pero va a seguir una ola de violencia y de muerte que no es lo que Dios te está recomendando bíblicamente. Eso es de escala pequeña a escala grande. Esto yo lo puedo aplicar en mi hogar, como también se puede aplicar un gobierno entero con resultados más masivos de lo que yo estoy hablando. Pero el principio es el mismo. Dios no cambia, sus principios y sus mandamientos tampoco. Ok, pero hay otros principios bíblicos que tenemos que ver. No solamente hablamos de que Dios no pertenece ni a una etnia ni a un territorio en específico, también hablamos del rechazo de la violencia por parte de Dios, pero también estamos hablando del amor al enemigo como mandato central. Todo el evangelio se resume en amen a sus enemigos, oren por los que les persiguen, dice Mateo 5, 4, 4. Oren por los que les persiguen, amen a sus enemigos. No hay manera de amar a punta de bala a otros. Eso no es amor, ¿no? Yo te mato porque te amo. ¿Dónde queda eso? Los principios de Jesús jamás fueron eso. Jamás. Sigo. Los verdaderos hijos de Dios son los
pacificadores. Mateo 5:9. Mateo 5:9. Los verdaderos hijos de Dios son pacificadores. Dice Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hermano, yo entiendo que hay mucha gente que no está representando a Dios aquí en la tierra. Lo entiendo. Entiendo que hay muchos falsos religiosos, entiendo que hay muchas personas que cometen errores y que hacen cosas terribles, pero eso no justifica a aquellas personas que realmente están guiadas por otro que no es Dios. No justifica, porque en la Biblia habla de que si realmente uno ama a Dios, uno le obedece. Yo habré podido tener muchos errores, todos los que me conocen. Susi puede hablar de eso, mi hijo puede hablar de eso, mi familia puede hablar de eso, que tengo muchísimos errores. Pero sé reconocerlo, sé arrepentirme de eso, sé tratar de todos los días hacer las cosas de la mejor manera, de representar a Dios como Él quiere que lo represente, y por eso nunca voy a estar a favor de todo lo que Dios no está a favor. Con una postura clara, con una postura firme, porque Dios no cambia y Dios no se equivoca. No que la muerte, que no. Los mandatos están ahí. Y puedo hacer otro ensayo desglosando cada uno de los 10 mandamientos para que vean la cantidad de cosas que hay dentro de eso. Realmente somos llamados hijos de Dios cuando somos pacificadores. Cuando el Espíritu Santo está en ti y comienzas a soltar los frutos del Espíritu Santo en ti. El amor, la paciencia, la misericordia. Comienzas a ser un buen ciudadano, comienzas a ser una buena persona, comienzas a ser una vía de restauración entre el Dios y el hombre. Vas a ser una luz muy bonita, que de donde llegues, la gente te va a identificar como la presencia de Dios por medio de esta persona. Hay personas que cuando llega a un lugar pone todo oscuro, todo negro, por chisme, por habladurías y por bla, 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 y porque todo es negativo, porque todo un nerviosismo, todo está mal, todo es oscuro, toda una enfermedad, todo esto. Y eso no es de Dios. No hay un espíritu de Dios cuando todo lo que bota por tu boca es todo lo contrario a una esperanza. Cuando tú lees la Biblia está llena de promesas, de esperanza, de amor, de tranquilidad. No temas, no desmayes, tú puedes, vamos, levántate, dame tus cargas, yo las cargo por ti. Dios constantemente nos muestra su amor en cada verso y en cada parte de la Biblia. Por eso que el Dios que ustedes dicen que es genocida, no lo reconozco y no lo acepto, porque no es el Dios bíblico, al Dios real, al que yo realmente sigo y alabo. Puedo seguir. Israel nunca fue llamado a expandirse por la espada. ¿Ok? Esto es algo falso, sino a hacer luz para las naciones. En Isaías 49:6 vemos que Dios le da como comisión al pueblo de Israel que sean luz para las demás naciones, no que sean un mal ejemplo para todos, no que sean conquistadores, no que sea una lucha geopolítica ni nada por el estilo. Les manda a realmente ser una luz para lo demás. ¿Qué pasa? Que para que tú seas una luz, tú tienes que hacer la voluntad de Dios. Si comienzas a hacer la voluntad de tu corazón, la voluntad de otro Señor, pues realmente no vas a ser luz. Vas a hacer lo que todos los demás países sin la voluntad de Dios harían. Hay países actualmente gobernados por hombres realmente de Dios que no viven y ni no gobiernan Israel, gobiernan otras naciones, otros países, y se nota la luz que puede transmitir por medio de su gobierno.
por su transparencia, por su sinceridad, por lo bien que hace las cosas, porque acaban con los criminales, acaban con la tasa de muerte, con la tasa de violencia, porque promueven el amor, promueven la reconciliación, la restauración, promueven la seguridad. Entonces tú dices, wow, si existe ser luz a otra persona o a otra nación cuando hace las cosas con los principios de Dios. En un mundo que justifica guerras en nombre de Dios, el cristiano está llamado a ser embajador de la reconciliación. Esto está en 2 Corintios 5, 19 al 20. Porque al final la victoria de Dios no se mide en muertos, sino en corazones transformados por el amor de Cristo Jesús. A nosotros cuando lleguemos no nos van a preguntar cuánta gente mataste en el nombre de Dios, sino cuánta gente salvaste, cuántas almas salvaste en el nombre de Cristo Jesús. Dice 2 Corintios 5, 19, 20, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Más claro no puede estar. Esto es un abreboca de la cantidad de versos bíblicos que Dios nos habla a que realmente nosotros vivamos realmente la palabra de Dios. Escribas y fariseos en la actualidad hay muchísimos. Hay muchísimas personas expertas en la Biblia que te saben el exégesis, las traducciones, el hebreo, el arameo, el no lo creo y el todo creo, pero no te viven ni un verso bíblico de lo que está ahí. Porque dice la misma Biblia que puede ser un lector de la Biblia, pero un hacedor de la Biblia es muy diferente. Hay gente que es experta en la Biblia, pero no hace nada de lo que está en la Biblia. La Biblia es un libro práctico, ¿vale? No es para leer y estar por encima de lo demás y decir, mira, yo leí esto y sé más que tú y te humillo y te pongo bajito, cállate porque yo estudié no sé qué. No. La Biblia es práctica. La Biblia la leo para yo aprender a cómo ser una buena persona, porque no lo soy, porque la misma Biblia me dice que por nuestros pecados nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios, fuimos apartados. Porque todos tenemos errores, todos tenemos pecados, todos tenemos fallas, todos. Y yo el primero, o sea, todos, o sea, mis fallas son, o sea, no lo puedo ni calcular, porque no estoy aquí porque soy más santo que ustedes. Estoy aquí porque he entendido que a pesar de mis errores, Dios me ama, me amó desde antes y estoy haciendo un esfuerzo de obedecerle porque le amo y porque quiero realmente obedecer su palabra. Y obedecer su palabra es entender de que la Biblia es práctica también para mí. Si Dios me dice que tengo que amar a mi enemigo y que tengo que orar por ellos, tengo que ponerme a orar por ellos. Tengo que realmente tratar de llevarme bien con las personas que no me caen bien, con las personas que no puedo llevarme bien. Pues trato de amar, trato de hacerlo, trato de perdonar, trato de soltar, trato. Hay momentos que no puedo, está bien, pero me levanto y lo sigo haciendo. ¿Por qué? Porque la palabra misma dice que el que ama a Dios le obedece. Entonces, para concluir, hermanos y todas las personas que nos están viendo, no responsabilicemos ni atribuyamos a Dios el odio, la venganza y la postura que tú tengas, ni política, ni de nada. Dios no es un genocida. Dios no está a favor de ningún país, de ninguna etnia. Él aboga
respalda, conduce a sus hijos, solamente a sus hijos, sea del color que sea de donde sea. Y como dato interesante que me aportó un gran hermano, Osmel, me dijo la otra vez, no sé si fue él o me lo estoy sacando o lo leí, no recuerdo, pero lo voy a comprobar para no darle un dato que no es. La población cristiana de creyentes ha aumentado en los últimos años más en Palestina que en Israel, por ejemplo. Y esto se debe a muchos factores, al orgullo, a la necesidad y a otras cosas que juegan ahí, ¿no? Pero es interesante cómo Dios trabaja. Es interesante cómo Dios se mueve en el mundo. Y gracias a esa misericordia y gracia es que nosotros podemos tener una revelación de la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Porque al final la Biblia es un libro espiritual. Y sin el Espíritu Santo no vamos a entender realmente el propósito de Dios para nuestras vidas. Lo que trato de hacer con estos ensayos es de la manera más simple, porque no me quiero complicar con exégesis y traducciones y todo lo demás, sino de la manera más simple, poderle a ustedes brindar unas herramientas de conocer más a quién es nuestro Dios. Y hoy hemos visto por qué Dios no es un genocida. Dios le bendiga. Si te gustó, compártelo, un like. Y nada, te dejo más ensayo por ahí para que le eches un ojo. Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente.